Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. A proyectar percepciones que a menudo viven fuera de la realidad. Un popular anuncio de los años 90 del siglo pasado defendía que la primera impresión es la que queda. En este sentido, tras el estallido mundial de la crisis del coronavirus en marzo de 2020, ¿qué impresión dieron ante millones de ciudadanos los principales líderes? Lo analizaremos en este libro, que pretende dibujarlos junto con sus estrategias, sobre todo antes del coronavirus, AC, porque también sobre la reacción de unos y otros ante la pandemia, todo tiene su origen y su explicación. Se analizó en los medios, por ejemplo, el 20 de marzo de 2020, cómo el responsable de información del Ministerio de Exteriores chino, aquellos días, se había aplicado a fondo para revertir la imagen sobre la situación y la gestión de la crisis por parte del gigante asiático. Allí los positivos por coronavirus remitían contundentemente, mientras que en Occidente parecía que no se llegaba al pico de la famosa curva de contagio, con cifras de infectados y de muertes que ponían los pelos de punta. China se plantaba entonces ante la opinión pública como quien había solucionado el problema y quien socorría al resto de países con aviones y misiones de ayuda humanitaria, eso sí, obviando en sus explicaciones que el gobierno de Xi Jinping escondió el estallido de contagios durante las primeras semanas. Eso y controlando las cifras bajo el manto de la censura y de la represión propias de un régimen no democrático. La Casa Blanca, por su parte, tiró de los canales oficiales de la administración norteamericana, por ejemplo en redes, para proyectar desde el principio de la crisis un discurso antichino que el presidente Donald Trump personificaba con su estilo habitual, cuando se dedicó a hablar del virus chino para referirse a la COVID-19, la denominación que las autoridades sanitarias y científicas habían decidido para bautizar al origen de la pandemia, precisamente para que no se produjera el efecto estigmatización de una región del mundo, como sí que había pasado, por ejemplo, en 1918, y la pandemia conocida como la gripe española. La institución norteamericana adoptaba el rol, el tono y el contenido de su polémico presidente, en la línea de lo propio de la era Trump en aquel país, pero sublimándolo. Aunque, como intentaré probar en este libro, eso no fue nada que no tuviera su réplica, adaptada al contexto local, de punta a punta del mapa mundi. En España, Pedro Sánchez decía que la crisis del coronavirus no iba de fronteras, pero lo defendía en pleno estallido con apelaciones a la unidad de España y con discursos afectados, con explícita connotación bélica y llenos de contenido patriótico. Y su réplica interna, por ejemplo en Cataluña, tampoco se abstraía de los malabares que respondían a la crisis más en clave emocional que racional, con un gobierno catalán que anunciaba medidas sobre las cuales no tenía competencias. Pero lo dicho, nada lejos de lo que se vivía en pleno estallido de la pandemia por todas partes, de forma glocal, como lo habría descrito el profesor y ministro Manuel Castells, con líderes institucionales hablando desde los atriles de sus respectivos gobiernos, del más grande al más pequeño, con un lenguaje entre poco y nada disociable, del que los ciudadanos les podríamos escuchar desde los atriles de sus mítines electorales. Y eso día tras día, y en un momento tan crucial. Los líderes mundiales parecían cantar al unísono: la política ha muerto, viva la elección permanente. La idea inquieta, ¿verdad? Por supuesto. Y ahora profundizaré en ello, aunque antes, para empezar, quería advertir que este libro es un ensayo sobre el mundo en el que vivimos, pero que a la vez funciona como una novela de terror. De todos modos, al final ofrezco escapatoria, no se asusten. Otra cosa es que aquella sea plausible en un mundo donde se impone más la afición a la victoria que al consenso. Y así es muy difícil hacer política. Sin embargo, para muchos políticos y ciudadanos resulta adictivo vivir en una vacía campaña permanente. Inquietante, y no solo en tiempos de pandemia. Este libro, de hecho, pretende retratar la política de los últimos años a través de los sentimientos que gobiernan.